Hola amigos, ¿qué tal? Nada, esta es la segunda sesión de hiperpoesía del taller de poesía de internet, donde ahorita estamos como revisando el paleolítico de cosas, de poesía conceptual, de, bueno, algunos experimentos latinoamericanos. El día de hoy vamos a hablar de dos, bueno, un colectivo y el otro es como un colectivo que no es un colectivo, pero de alguna forma fue una estrecha relación entre algunos poetas chilenos, que de repente podría ser considerado un colectivo, pero estrictamente no lo es. Mientras que el otro, el lado peruano, porque de hecho hoy día es como un Perú-Chile, en el lado peruano sí fue estrictamente un colectivo del que les voy a hablar. Y bueno, específicamente sobre la obra de tres autores. Vamos a hablar sobre las cosas experimentales que hizo el movimiento, el colectivo de poesía peruano Hora Cero durante los años 70 y paralelamente lo que hicieron en Chile dos poetas muy importantes también de la tradición de allá, que son Raúl Zurita y Juan Luis Martínez. Eh, ya he hablado antes de Juan Luis Martínez en otros talleres, ahora es como un momento para hablar más calmadamente de él. Así que bueno, empecemos. Voy a empezar más o menos cronológicamente. Así que voy a hablar primero de Hora Cero. Para los que no conozcan a Hora Cero, que esta es como una de sus fotografías más icónicas, eh, Hora Cero fue un movimiento de poesía que en 1970 aparece dentro del escenario de la poesía peruana con una postura muy contestataria para lo que era en ese entonces el status quo de la poesía peruana. Si bien acá en el Perú nunca ha habido como un apoyo institucional grande a la poesía, sí han habido como que ciertos acercamientos a través de la política, pero especialmente a través de la prensa. Eh, en los años 60 apareció una antología de poesía que se llamaba Los Nuevos, en la cual por primera vez dentro de la tradición poética peruana se desarrollaban muchísimo las técnicas de T.S. Eliot y Ezra Pound. Se trae al Perú el llamado conversacionalismo. Entre los autores de Los Nuevos están algunos poetas que de repente les eran conocidos como Antonio Cisneros, Rodolfo Inostroza, Mirko Lauer y compañía. Eh, Más o menos esto fue a mediados de los años 60. Mientras tanto, los chicos de Bracero, bueno, ya existían, ya publicaban cosas en pequeñas revistas, estaban desarrollando como una postura muy anti de los nuevos. Si bien en esta primera etapa Bracero también iba a usar técnicas muy parecidas a las de los nuevos, ellos iban a tener una postura muy, muy distinta. Un dato también que estaba pasando en los años 60 en Perú, a finales de los años 60 también se produce el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, que de repente fuera de Perú no sé si suene mucho, pero Juan Velasco Alvarado eh, es, bueno, vendría a llevar a cabo la revolución peruana de alguna forma, si es que se puede llamar. Bueno, dentro de sus grandes reformas está la llamada reforma agraria. Hasta los años 60 en el Perú, los hacendados prácticamente eran como señores feudales que utilizaban a los indígenas como esclavos. Lo que hace Velasco al entrar es darle la tierra de las haciendas a los indígenas, a las personas que realmente trabajaban esa tierra, lo cual en su momento fue básicamente poner el mundo de cabeza. Si bien Juan Velasco Alvarado nunca llegó a tener una postura comunista o de izquierda, más bien era un país no alineado, fue bastante nacionalista y bastante populista. Durante esos años, el Perú inclusive piensa en tener una guerra con Chile para recuperar los territorios de Arica y Tarapacá, que bueno, Chile le quitó al Perú durante la Guerra del Pacífico a finales del siglo XIX. Pero se vivía entonces un momento de reivindicación del indígena, de la reivindicación de lo peruano. Y es en ese paralelo donde surge Horacero, porque Horacero lo que va a hacer en sus poemas, en su primera etapa, ojo, es traer la visión del migrante, la visión del que no tenía voz hasta ese momento y llevarla al poema. Y surgen poemas que son sumamente abrasivos, sucios, lo-fi, en contraste con la poesía también conversacionalista, pero que hacían autores como Mirko Lauer, Antonio Cisneros o Rodolfo Inostroza. Esta etapa de Hora Cero va a ser muy polémica porque Hora Cero va a salir totalmente con la pierna en alto y va a declarar en su primera revista, Hora Cero número uno, que la poesía peruana está podrida, que el único autor al que salvan es a César Vallejo. Básicamente una enorme declaración de parricidio.
Y aunque parezca mentira, la gente se lo toma muy en serio. Bueno, creo que en Perú la gente se toma muy en serio los duelos poéticos y cosas así, de hecho. Este, y bueno, Antonio Cisneros salió a responderles a Hora Cero que les felicitaba por salir, por haber escrito el primer libro con el pie derecho y que les deseaba que la próxima vez lo hagan con la mano. No sé, cosas de la época, ¿no? Esos chistes ya ni siquiera dan risa. Pero en fin, la cosa es que se produce un enfrentamiento y una polémica grande en la prensa peruana sobre Hora Cero contra los nuevos, y especialmente el líder de Hora Cero, que era en ese tiempo Jorge Pimentel, que es el señor que está aquí atrás. Jorge Pimentel se reta a duelo poético con Antonio Cisneros y bueno, este duelo realmente llegó a suceder en no recuerdo dónde era, pero fueron muchas personalidades de la época, sociólogos, intelectuales, Chabuca Granda, a presenciar este duelo poético, que bueno, técnicamente hay dos versiones de la época, no las voy a decir aquí, pueden googlearlo. Creo que a pesar de todo el hype, a pesar de todos los fuegos artificiales que se echan sobre esta etapa de Bracero, en realidad esta etapa de Bracero no es tan importante para mí como la que luego viene. Creo que esta etapa además es la etapa más fetichizada y más fácil de fetichizar de Bracero, ¿no? Es los punks contra el status quo, los rebeldes rockeros de pelo largo contra el status quo, pero a la larga esa imagen o esa figuría acaba siendo, no sé, un polo del Che Guevara o Calle 13 cantando, ¿no? Es como muy fácil de reducir a, a su mínima expresión. Con lo que no digo que en esta primera etapa hubieron grandes libros. Enrique Verástegui, que es alguien del que vamos a hablar más largamente, que es este chico de acá, escribió un libro llamado En los extramuros del mundo, que es como un aullido peruano muy intenso, muy bueno. Jorge Pimentel escribió Kenakurt y Valium 10, que también es un libro súper intenso. ¿Y dónde está Juan Ramírez Ruiz? No está aquí, maldita sea. Y es uno de los poetas más importantes de Bracero, uno de los fundadores. El hecho de que no esté en esta fotografía y que esta fotografía sea considerada icónica es una vergüenza para Bracero. En fin, bueno, aquí está Carmen Ollé, que también es una poeta muy importante. Escribió un libro que se llama Noches de Adrenalina, lo recomiendo bastante también. Bueno, también está Roya Santibáñez, está Tulio Mora, bueno, que falleció hace poco, de Almacia Ruiz Rosas, en fin, varios autores. Eh, bueno, también es una vergüenza mía de no haberme dado cuenta que acá no salía Juan Ramírez Ruiz, lo siento. Bueno, ¿qué pasó? Hora Cero tiene esta primera etapa, tiene recitales masivos, los primeros recitales con más de, no sé, 50 personas, más de 100 personas en Lima. Este, es muy voceado, pero bueno, dentro de este grupo de Hora Cero van a haber tres autores. Enrique Verástegui, Juan Ramírez Ruiz, que no está en la foto, y José Serna, que tampoco está en la foto. Demonios. Bueno, estos tres autores van a llevar un poco más allá las ideas de Bracero. Originalmente Bracero lo que se planteaba era la creación de un poema integral. Un poema integral, es decir, un poema que aglomere todas las voces del Perú como una especie de crisol de todas las sangres, pero no desde el lado nacionalista o cosas así, sino desde la polifonía. Y bueno, varios de los autores se lanzaron a hacer esta experiencia, ¿no? Eh, Al mismo tiempo, Hora Cero estaría influenciada por las ideas de los postestructuralistas, de los franceses de esa época, que ya estaban teniendo, bueno, bastante influencia en el mundo. Y bueno, la idea de la muerte del autor, los poemas de Hora Cero cada vez se van a volver, de por sí ya eran polifónicos, pero algunos de estos autores van a llevarlos a voces que en el fondo ya no parecieran salir de una persona. Y bueno, vamos a hablar de algunos de ellos. Voy a hablar ¿de quién voy a hablar primero? Creo que voy a hablar de Juan Ramírez Ruiz. Juan Ramírez Ruiz también tiene un libro importante de la primera etapa llamado Un par de vueltas por la realidad, que es un libro muy bueno también, es un libro bastante interesante, pero todavía en esa estética rockera de la calle de los años de la primera etapa de Hora Cero. Luego de eso, Juan Ramírez Ruiz va a escribir un libro a finales de los 70 que se llama Vida Perpetua, donde tiene este tipo de textos. Este texto de acá es muy interesante, porque de algún modo siento que tiene muchas cosas de Oulipo, pero
En lo que yo sé, Hora Cero nunca tuvo contacto con Oulipo de manera directa. Este poema de aquí, que bueno, pueden ponerle pausa y leerlo, es como un poema que pareciera estar en el agua y que de acuerdo al movimiento de la lectura se escribe de diferentes formas. De alguna manera es hipervincular también por eso. Y luego también está este tipo de poemas, que es más oulipiano. Este poema dodecaedro, donde hay números y vienen con las siguientes instrucciones. Nota para el poema dodecaedro. El poema puede ser leído omitiendo los números, puede ser leído de acuerdo a la numeración sucesiva que cada palabra tiene, puede ser leído reuniendo las palabras por su número, y así sucesivamente, según la forma del dodecaedro, el presente texto entre sus lecturas. Este es un texto eminentemente hipervincular, y que si bien está escrito así, está totalmente a la disposición. Le vamos a dar más corazón a este comentario. Está totalmente a la disposición del lector, no es un texto cerrado. Esto ya tiene bastante en común con los conceptualismos oulipianos y con los conceptualismos que de repente nosotros hemos revisado en otras partes. Juan Ramírez Ruiz escribe estos textos en los 70. Luego, años después, durante los años 90, publica un nuevo libro que es Las armas molidas, que también es interesante, que tiene una influencia muy de la cultura selvática del Perú, inclusive empieza a escribir con ideogramas selváticos peruanos. Lamentablemente Juan Ramírez Ruiz es un poeta que ha tenido mucho menos de lo que merece, es decir, ha sido un poeta muy poco editado y muy poco publicado en Perú, a pesar de que es un poeta muy genial, de hecho muy interesante y tiene bastante que dar hasta ahora. Eh, Él fallece de una forma terrible, bueno, es atropellado y aparece en una fosa pública. Yo recuerdo que por primera vez vi sus poemas, sus excursiones, que son estos poemas totalmente ideogramáticos, en televisión, cuando Jorge Pimentel salía mostrando su libro y decía, estamos buscando a Juan Ramírez Ruiz porque se ha perdido y no sabemos dónde está, y enseñaban un poco de su obra, ¿no? Lo cual es alucinante, no puedo creer que haya visto por primera vez la obra de Juan Ramírez Ruiz de esa forma. Eh, bueno, mencionaba lo de la poca disponibilidad porque no he podido leer estos libros en su completa extensión, solamente los he leído a través de estas fotos, de algunos PDFs incompletos que están en internet. Es un autor que se necesita redescubrir más todavía. Pero bueno, quería hablar ahora de... Bueno, quería hablar de Enrique Verástegui, de este libro que tampoco se ve muy bien, creo. Bueno, Enrique Verástegui fue como el poeta más voceado de la primera etapa. Gana la beca Guggenheim, esta famosa beca, a la edad de los 24, 23 años, no recuerdo bien, pero era muy joven, creo que hasta ahora es la beca Guggenheim más joven. Se va a París, se va con Carmen Ollé, que bueno, era su novia de ese entonces. Tiene una carrera muy espectacular en términos pues, carrerísticos. De ser muy joven, escribir en los extramuros del mundo, que era el único libro unánimemente querido en ese tiempo de Hora Cero, porque, a decir verdad, si bien ahora, en este momento a Hora Cero le hacen un montón de homenajes, en su momento la crítica los despreciaba muchísimo, solamente Enrique Verástegui era como al único que lo consentían un poco. Enrique Verástegui se va a París, tiene todas estas experiencias, viaja por Europa, por México. Durante los años 70 él escribe la primera parte de un proyecto monumental que se llama Esplendor. Esplendor es un poemario de 1000 páginas, compuesto por 4 partes. El Monte de Goce, que es la parte de la cual nos vamos a centrar el día de hoy. Monte de Goce, el Taki Oncoy, el Angelus Novus, que es un libro también canónicamente peruano muy reconocido, y el Albus, que es la última parte, que es una de las partes menos reconocidas, pero tiene cosas interesantes. Monte de Oce, bueno, Enrique Verástegui en sí era, como la mayoría, todos estos poetas militantes de izquierda, con ideas comunistas. Monte de Oce es un libro muy hermoso, lo recomiendo mucho. Tengo un amigo que de hecho lo piratea, si es que están en Lima, les puede interesar. De hecho, no debería decir esto, no me importa. Lo que acabo de decir es ficción, si es que eres Enrique Verástegui o los hijos de Enrique Verástegui, era ficción, así que no me demandes. Eh, bueno,
Monte de Goce de Enrique Verástegui es un libro muy, muy intenso, muy bueno, que rompe un montón de formas sobre lo que era escribir poesía. Enrique Verástegui escribe Monte de Goce como si se escribiera un tratado de poesía. Es un poemario que dentro suyo tiene obras de teatro, guiones de cine, y que en el fondo Enrique Verástegui lo que piensa en ese libro es una película más que un poemario, o en todo caso un poemario película lleno de escenas que aparecen y se van, historias de marionetas. Es un libro hermoso y tiene partes muy abrasivas, muy interesantes, donde el poeta lo que hace es de alguna manera anticipar la poesía fónica de los años 80, donde realmente el sonido con el que se avanza es muy, muy genial. Es increíble lo bien que funcionan esas partes de este libro en voz alta. Es un libro extenso, si más no me equivoco, este libro. Ah, lo tengo por acá, creo. Ah, sí, sí, lo tengo por acá. Este libro tiene unas, sí, 217 páginas. Es supuestamente el Tratado del Pecado. Es un libro muy genial. Voy a dejar el enlace, de hecho, del Splendor, cuya primera parte es Monte de Goce, en la descripción del video para que puedan revisarlo ustedes muy bien. Es un libro que siento que da muchas ideas para lo que es escribir en Internet. No solo por esa falta de respeto enorme que también surge ahora en los textos de Internet a los géneros literarios, que es una disolución hermosa y además que en Enrique Verástegui no es para nada forzada, sino es como que cumple una función para el texto. Monte de Goce me parece un libro muy interesante, se los voy a dejar también en, en los enlaces. El tercer libro de la serie del cual quiero hablarles y del cual creo que no hay muchas, prácticamente no hay imágenes, ¿no? Pero bueno, voy a poner este de acá. Ya, no se ve tampoco, demonios. Bueno, ¿qué es este libro? Ruda. Es un libro que he podido leer hace poco, bueno, porque me lo prestó un amigo. Ruda de José Serna es un libro que se publica ya en el año 97, si más no me equivoco, se reedita ya en el año 2000 y pico. Eh, es un poemario que yo diría que su temática es sobre un viaje en bus largo, lleno de ambulantes que pasan, que suben y bajan por carreteras. Eh, pero es un libro que, no sé si se nota desde acá, creo que no, es en realidad un folder de color verde, donde por dentro las páginas, todas las páginas que son 25, no están unidas como en un libro, ¿no? Porque en un libro las páginas te vienen pegadas, sino que están sueltas, como si fuera un folder donde están tus hojas, básicamente. Y es como que, si bien, claro, el libro tiene una numeración, puedes desordenar las hojas y leerlas en el orden que tú prefieras. Y de algún modo eso también lo hace un libro hipervincular, un libro sumamente con una estructura desestructurada, en el cual este viaje en bus se puede volver aún más abrasivo y desordenado de lo que sería leerlo del 1 al 25. Eh, Usa, bueno, bastante el ritmo de la poesía inglesa de los años 60 y 70. De repente por ese aspecto no parecería sorprendente en un nivel experimental, pero ese formato, esa manera de romper la estructura de un libro hace a esto, a Ruda, algo muy interesante. José Serna, como un dato extra, es su único libro. Él publica algunos poemas en los años 70 que son espectaculares, que también los recomiendo mucho. Creo que todos los poetas de la época de Hora Cero es el que más es el que digamos menos publicó, pero lo que publicó fue bastante satisfactorio, bastante interesante. Aún tiene cosas como para darnos hasta ahora. Y bueno, más bien ahora vamos a irnos al lado chileno del asunto. Se me bajó la batería. En la laptop voy a conectar esto. Listo. Vamos a ir al lado chileno del asunto, ¿no? Mientras estas cosas están pasando en Perú, más o menos en paralelo, se están pasando cosas en Chile. Que bueno, de hecho en Chile la historia política de los años 70 es como que muy diferente, ¿no? Contextualizando.
1900, ¿qué año fue el golpe en Chile? Creo que fue en el 72, no estoy seguro. Lo que sí recuerdo es que fue el 11 de septiembre. El primer país donde había sido elegido un presidente comunista, abiertamente comunista, por votaciones, por, digamos, democracia, con Allende, quien está en el poder durante estos años y, bueno, sufre un golpe de Estado que es orquestado por la CIA, por Nixon y Kissinger, que, bueno, termina básicamente en el bombardeo del Palacio de Gobierno de Chile, que si más no me equivoco es la Casa de la Moneda, ¿verdad? Y bueno, y la muerte de Allende dentro del palacio es una historia muy triste en realidad de cómo sufrió Chile el inicio de la dictadura de Pinochet, que va a durar bastantes años y que de hecho va a ser el primer experimento de lo que va a ser ahora el sistema económico dominante, ¿no? Que es este subgénero, digamos, del capitalismo, que es el neoliberalismo, ¿no? Una especie de capitalismo salvaje, de anarcocapitalismo. Eh, bueno, ¿qué iba a decir? La dictadura en Chile es sumamente brutal. Mientras en Perú se puede decir que Velasco de alguna manera apadrinó a estos nuevos autores, de alguna forma pudieron trabajar en el Estado. En Chile era totalmente distinto, ¿no? A los autores fueron perseguidos. Hay un montón de historias de artistas asesinados en Chile. Uno de los casos más famosos es, por ejemplo, este cantante Jara, que es asesinado en los sótanos del Estadio Nacional de Chile. Otra historia también es la de Roberto Bolaño, el famoso novelista chileno, que justo en esos meses él vuelve a Chile de un largo viaje desde México, como para apoyar la revolución chilena, y es capturado y se salva de la muerte porque básicamente el policía que lo tiene apresado era un amigo de la infancia, una casualidad así extrema. Hubo una persecución enorme a las personas que militaban en el Partido Comunista o que simplemente de repente tenías un libro rojo que decía Mao Zedong porque de repente no eras comunista pero estabas estudiando al respecto y ya era una señal para que te mataran, te desaparecieran. Se cuentan historias de que los militares cerraban las calles, entraban de extremo a extremo, revisando las casas, revisando si tienes un libro rojo por ahí, un libro que diga Karl Marx. Fue una brutalidad, fue horrible que eso haya pasado en Chile. En este contexto aparece, por ejemplo, Raúl Zurita, que también fue apresado. Él, creo que si más no me equivoco, estaba yendo a desayunar a la ciudad universitaria y es detenido, es torturado. eh, Él va a vivir durante esos años robando libros caros y vendiéndolos de las librerías. Al final es capturado y no es apresado, pero se le veta de todas las librerías, lo cual hace una situación muy graciosa, porque cuando él publica su primer libro, que es Purgatorio, si bien el libro podía estar en cualquier librería, él no podía estar en ninguna librería, estaba vetado y fichado de todas las librerías. Pero en fin, para seguir cronológicamente, primero voy a hablar de Juan Luis Martínez. Juan Luis Martínez fue un poeta chileno que a inicios de los años 70 escribe un libro sumamente extraño, sumamente raro, que es titulado La Nueva Novela. La Nueva Novela era un libro nuevamente bastante, digamos, oulipiano. Una de las pretensiones de Oulipo era que alguien pudiera escribir un libro y que ninguna de esas líneas le perteneciera, algo que ahora parecería muy afín con, digamos, Kenneth Goldschmidt, por ejemplo, que bueno, ya en unas sesiones hablaremos de él. Juan Luis Martínez publica la nueva novela. La nueva novela es un libro collage lleno de imágenes, lleno de copypasteo, lleno de textos que él saca de otros lados y que alimentan los poemas que él está escribiendo. De algún modo funcionan como un marco para los poemas que él está escribiendo. En estos poemas que además son bastante existenciales, bastante lúdicos, bastante matemáticos y bastante fuertes. Uno de los poemas más famosos es, bueno, este video que ahí se los voy a dejar también, El canto de los pájaros, pero también la desaparición de una familia que sin necesidad de mencionar algún tema explícitamente político, es un texto
muy, muy político. Me recuerda bastante, sería como una versión conceptual de esta gran canción de Charly García, Los dinosaurios. Solamente que los dinosaurios es como que más sentimental, este es como más, no sabría decirlo, mira. Acá hay una parte donde decía la nueva novela, que creo, no sé, este es como el cuarto taller donde hablo de la nueva novela, pero siempre me ha parecido un libro fascinante. Es este libro de acá, con estas partes de full imágenes, con estos como láminas y la bandera, bueno, banderas chilenas. Recuerdo que en la última página de este libro hay una bandera chilena grande, enorme. En fin, Juan Luis Martínez va a publicar este libro, la nueva novela, un libro sumamente radical para su tiempo. Él inicialmente lo presenta a una editorial y es rechazado, obviamente. Luego él lo va a publicar en una edición de autor, si más no me equivoco, a finales de los años 70. Y luego de eso, él va a escribir un libro, o escribir entre comillas, que se llama, es como un libro conceptual llamado Los cuatro grandes de la poesía chilena, que bueno, básicamente es una cajita donde están los cuatro certificados de defunción de los llamados cuatro grandes de la poesía chilena, que si más no me equivoco son Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Gabriela Mistral y no recuerdo el cuarto. Perdónenme, amigos chilenos, no recuerdo el cuarto gran poeta, que igual sé que es una distinción que es canónica, ¿no? Para mí uno de los cuatro grandes poetas serían Osurita o Juan Luis Martínez, ¿no? Eh, En fin, se publica estos textos, en su momento como que nadie les da bola, ahora son como que muy canónicos, muy famosos, muy fetichizados también. Hace poco hubo una reedición de la nueva novela que era carísima, que llegó a Perú inclusive y es carísimo, porque hacer un libro así es carísimo. En sus tiempos también debe haber sido un libro muy difícil de hacer. O sea, ahora es como que tenemos un montón de programas, computadoras para hacer diseños, para pegar cosas de otros lados, pero en ese tiempo todo era manual, ¿no? Un poco como lo que era hacer música electrónica en los años 50, que significaba pegar y cortar cintas. Eh, Eso por un lado. Por el otro lado está Zurita, que bueno, como ya había dicho, tiene como una vida más pública. Él pertenece al colectivo CADA, colectivo chileno de resistencia cultural, durante el corazón de la dictadura chilena. Él hacen un buen número de intervenciones. En una de ellas, si más no me equivoco, Zurita se quema la mejilla. Publica Purgatorio en el 79 y luego publica un libro que cambió, bueno, a mi parecer creo que cambió bastante, fue un hito dentro de la poesía latinoamericana, que es Anteparaíso, un libro hermoso, que de repente no tiene mucho que ver con el tema del taller, con la poesía de internet, salvo en un caso, una cosa muy específica. Eh, pero lo recomiendo mucho, es extraordinario. Vendría a incrustarse en lo que luego fue llamado el movimiento neobarroco de poesía latinoamericana. Tiene una abrasividad, tiene un juego con el ritmo, es muy bello, realmente es un poemario que, ese tipo de poemarios que te puede conmover hasta llorar, Anteparaíso. Dentro de Anteparaíso, él hace un poema que está escrito en el cielo, que es este. Obviamente este poema, pues, está escrito en el cielo, pero lo tienes que ver en el libro donde salen estos versos, ¿no? Mi Dios es hambre. Gran parte de Anteparaíso se dedica, si no todo Anteparaíso, lo que se dedica es a poetizar sobre la dictadura, sin mencionar a la dictadura, hablando sobre los paisajes de Chile, la cordillera, el cielo, la costa, el mar, eh, toda esa geografía, ¿no? De los Andes, de la cercanía a los Andes. Y bueno, parte de esta Zurita lleva esto como a un siguiente nivel, al menos para la época, que es escribir estos poemas en el cielo, ¿no? Estos poemas pues se escriben como, de hecho muchas veces han visto que hay, no sé, campañas de publicidad de Coca-Cola, de lo que sea, que dejan estelas en el cielo con cosas que se pueden leer, ¿no? Y es como que él puso este poema que, si más no me equivoco, todos los versos decían, mi Dios es tal cosa, mi Dios es tal cosa. En este verso en específico dice, mi Dios es hambre, y bueno, lo fotografió y lo puso en la parte central de Anteparaíso, si no me equivoco, está por la mitad. Eh, este tipo de literatura, digamos, que si bien, claro, está en un libro, pero te da algún guiño, un guiño de lo que puede ser una especie de literatura extendida, ¿no? Un poco será mi exposición sobre
sobre lo que hacen estos autores. Voy a dar como unas ideas finales para concluir este video. Y bueno, me distraje haciendo algunas cosas, ya es mediodía, pero bueno, como que redondeando algunas ideas que quería decir, como algunas apreciaciones que tengo de estos textos. Bueno, creo que cosas como, bueno, la nueva novela, obviamente anticipan bastante cómo se va a escribir en la época de Internet, ¿no? Donde el sampleado es una cosa sumamente común y fácil tecnológicamente de hacer. Esa ambición de hacer un texto en el cual ni una sola línea le perteneciera al autor que escribe, entre comillas, me parece bastante adelantado, o en todo caso, pero no usar una palabra como adelantada, bastante anticipatoria de lo que, bueno, va a hacer ahora escribir. Eh, de hecho, hace poco había una polémica muy interesante y muy paradójica sobre la obra de Juan Luis Martínez, sobre los derechos de autor de la obra de Juan Luis Martínez. Que de hecho les recomiendo googlear un poco sobre esa polémica, a ver qué piensan. Eh, Creo que también hay una cosa con los libros objeto, que de hecho un libro como Juan Luis Martínez es un libro objeto, o mejor dicho, un libro arte, que en la poesía han habido siempre pocos, pero yo siento que recién esta última década han tenido cierta notoriedad. Por ejemplo, no sé, el libro de En el Perú de José Carlos Agüero, Persona, que es un libro lleno de dibujos, lleno de cosas muy similares a la nueva novela. Pero siento que esa producción mayoritaria o bueno, al menos más numerosa de estos textos también se deben a limitaciones técnicas. Hacer un tipo de libro como el de Juan Luis Martínez en los años 70 era carísimo, en los 80 también era carísimo, en los 90 era caro, en los 2000 era caro todavía y recién últimamente hay como que cierta facilidad, pero por así decirlo, ¿no? Es decir, aún los precios de imprimir libros así, de distribuir libros así son difíciles. Algo que no pasa en Internet, más bien en Internet yo creo que es como un llamado para que estas propuestas se desarrollen. O sea, yo siento que las propuestas artísticas se desarrollan mientras más gente se anima a acercarse a ellas y ver qué onda, ¿no? A mover cosas, a hacer sus propias versiones. Y eso un poco creo que se había postergado en el libro objeto porque pues precisamente es muy difícil y muy caro hacer libros objeto. Nosotros que somos autores no tenemos presupuestos ni una industria detrás, tenemos como que por lo general nuestro propio bolsillo y en algunas ocasiones el apoyo de alguna beca, obviamente en Perú no, o de algún familiar, amigo, editorial, ¿no? Eh, y entonces yo siento que todas estas propuestas de Juan Luis Martínez se han visto postergadas sus innovaciones posteriores por décadas, por este problema tecnológico y económico, y que creo que en Internet más bien se puede saldar esa valla. Eh, por el otro lado, lo de Zurita, no sé, últimamente estoy jugando bastante Pokémon Go. Hay un poemario que ha salido hace muy poco, bueno, creo que va a salir de Enrique Beo, que fácil no le suena de nada, pero es el autor del poemario electrónico peruano más antiguo llamado Poemas Binarios, que actualmente ya no está en internet, pero hasta la muerte de la Adobe Flash sí estaba activo. Eh, Ahora está escribiendo un nuevo proyecto que se llama Metaversos y bueno, lo que estaba viendo de los adelantos era como una tecnología similar a la de Pokémon Go, de realidad aumentada, donde los versos están en determinados lugares de la calle. Eso un poco también me hace pensar los versos de Zurita en el cielo de Chile. Eh, ¿Qué posibilidades hay en estas llamadas literaturas expandidas, ¿no? ¿Qué posibilidades se pueden hacer? Y además, ¿por qué, no? Creo que estas fotografías de Zurita son bastante orgánicas con lo que se propone el libro. El libro, prácticamente en cada verso, lo que está haciendo es reconstruir la geografía de Chile para hablar sobre la dictadura y sobre un montón de cosas en realidad, sobre el amor, sobre las muertes, especialmente sobre la esperanza en situaciones adversas, muy difíciles. Y es como que se siente lógico de que de la nada estos versos sean literalmente escritos en la geografía chilena. Entonces, un poco ahí dejo estas ideas en el aire. Espero que puedan revisar los enlaces, que puedan ver estos textos ustedes mismos, se dan un tiempo. Para la próxima sesión, si es que lo está leyendo la gente, bueno, se está escuchando, perdón, la gente del Zoom de 27 personas o la gente que está haciendo el taller en este momento, en marzo de 2021, a través del grupo de Facebook o el grupo de Telegram, que si quieren unirse también voy a dejar el enlace para el grupo abierto
no el grupo de las 27, no, el grupo abierto para que las personas que quieran puedan seguir el taller a través de ese chat de Telegram. Eh, para la próxima sesión va a ser en Twitter y va a estar abierta en realidad a todas las personas que quieran participar. Yo voy a pasar el enlace por los dos chats de Telegram, el Telegram de las 27 y el Telegram abierto del taller. Siento que estoy confundiendo a la gente al repetir tantas veces palabras parecidas, perdón. Pero bueno, básicamente, ¿de qué va a tratar la próxima sesión? Durante el transcurso de esta semana quiero que lean el libro El nuevo arte de hacer libros de Ulises Carrión. Les voy a pasar nuevamente el enlace para que lo tengan en la descripción. Quiero que lo lean por completo. Es un libro pequeño de leer, se lee pucha, en una sentada, máximo media hora. Si es que ni siquiera tienen media hora, lo pueden leer en un par de días. Es un libro muy interesante y quiero que lo comentemos en Twitter. Voy a darles un hashtag también para siempre publicar las publicaciones con ese hashtag. Y esto va a ser como una cosa muy experimental, muy lúdica. Cristina Rivera Garza siempre se refiere a Twitter como una especie de lipograma olimpiano, donde todo tiene que caber en poca extensión. Así que vamos a jugar con eso, vamos a comentar el libro de Ulises Carrión en Twitter. Queremos ver además, quiero ver cuánta gente se une, que sea externa, cuántas polémicas se aparecen, a ver qué pasa. Y obviamente también las ideas que generan en ustedes esto. Así que si no tienen Twitter, créenselo. Yo no tengo Twitter, de hecho ahorita voy a crearme uno y voy a pasar el enlace. Así que el próximo viernes no va a haber video, pero lean el libro y nos vemos en el viernes. ¿Qué fecha es? El viernes 2 de abril en Twitter. Nos vemos el viernes 2 de abril en Twitter. Vamos a comentar este libro, el nuevo arte de hacer libros. La sesión se llama el nuevo hashtag de hacer libros. Y nada, espero que hayan pasado un buen rato escuchando esto y chau.